Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Un cordial saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. A los amigos de las visitas sean bienvenidos a participar de la mejor presencia que existe en nuestras vidas. No estamos acá simplemente porque venimos a escuchar una palabra y sino que venimos a tener un encuentro personal. Venimos a escuchar algo de lo que el Señor nos da. Y eso es lo que venimos aquí. Somos seres imperfectos, pero que nos ama un Dios perfecto. Y por eso es que hoy estamos aquí. Voy a pedir el favor, mis hermanos, abramos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 40. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 15. Saludarte, hermano, nuestro hermano Jimmy, y le bendiga. Me siento como en una evaluación. ¿A quién confianza, pastor? Vamos a leerlo todos, mis hermanos. Éxodo capítulo 40, versículo 9 al 15. Cuando hayan encontrado, mis hermanos, pueden confirmar con un amén. Dice así la palabra de Dios: y tomarás el aceite de unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santo. Asimismo, ungirás la fuente y sus bases, y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre. Serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Bueno, mis hermanos, como hemos sabido, este mes hemos hablado, o se ha hablado más bien, del tema de respeto por lo sagrado. En el texto como tal nos muestra una consagración de algo en específico. Y estamos hablando de lo que es el tabernáculo, sus utensilios y sus sacerdotes. Y para empezar, mis hermanos, tengamos en cuenta que la palabra sagrado, o los términos sagrado y consagrados, van ligados. Tiene que ver el uno con el otro. Tiene que ver en ese orden de ideas, haciendo definición. El término sagrado es un adjetivo, es una cualidad que se usa para calificar aquello que es digno de veneración y respeto debido a su naturaleza, a su relación con divinidad, lo sobrenatural, o algo que se considera apartado o consagrado para un propósito especial. Esa es la definición que nos da como sagrado. En este caso, lo sagrado tiene una relación con la divinidad. Está dedicado a una divinidad, a algo sobrenatural o deidad. Y para ser consagrado, para que esto sea santo, tiene que ser separado de lo profano. Y esta palabra últimamente la hemos escuchado muchas veces. Lo sagrado se concibe como separado o distinto de lo profano, de lo común, de lo normal o lo cotidiano, y es algo que no se trata de una forma casual o irreverente, es decir, como si fuera cualquier cosa. Como tal, la definición nos dice como tal, el diccionario y otras fuentes, nos dice qué es lo que se puede consagrar mirando a nivel general. ¿Qué es lo que se puede consagrar? Se puede aplicar a lugares como son templos, santuarios, en algunas religiones, montañas, entre otras cosas. Pueden ser objetos, utensilios, reliquias, textos sagrados, en fin. Pueden ser personas que se consagran, pueden ser sacerdotes, como lo vemos, profetas, y pueden también ser líderes religiosos. Y en la época judía, en el tiempo judío, también mirábamos que habían unos días o algunos tiempos que eran sagrados, como unos días festivos, como ejemplo el sábado o el ayuno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa ya estaré en el momento.
Cuando hablamos de consagración o que estamos hablando de algo consagrado, estamos hablando de la acción o el acto formal que tiene como resultado que algo o alguien se convierta en sagrado. Es decir, que se convierta en lo que hemos visto anteriormente. Podemos entenderlo así. Cuando algo es consagrado es porque pues es apartado para un propósito en específico, para un propósito sagrado, para un propósito de veneración. Y es el acto de dedicar, apartar o destinar a una persona, lugar o objeto, al servicio y culto de una divinidad o al uso estrictamente para eso. ¿Vamos hasta ahí, ¿eh? Generalmente, cuando se consagra algo o alguien, no se hace de manera privada. No se hace de una manera tan particular o no se hace de una manera que nadie se entere, sino que se hace todo lo contrario. Cuando se hace una consagración es de manera que haya un público o un receptor que entienda y que sea testigo y que haya testimonio de que eso o la persona fue consagrada. Es decir, que no solamente quede en el corazón de la persona o que quede en el objeto de la persona que lo está utilizando, sino que sea público de que eso es consagrado para cierto fin o para cierto momento. Y esto se hace a través de un ritual, como lo leímos anteriormente. Lo podemos también hacer con una oración específica o con una ceremonia oficial. En este caso, pues nuestra iglesia lo hace a través de los pastores. Se hace una oración por ellos y ya el Señor se encarga de eso. Cuando algo es consagrado, pasa de ser común a hacer algo que tiene su uso, póngame cuidado, su uso restringido y que su uso solamente queda exclusivo para una relevancia. Cuando consagramos algo y cuando también una persona se consagra a Dios, solamente su vida, su objeto o su utilización o su uso es exclusivo para Él. Es decir, cuando vemos algo que es sagrado, que algo que es consagrado, no lo podemos utilizar para otra cosa, sino que no sea para el servicio de Dios. Y mirando en otro caso, en un sentido no religioso, nos damos cuenta que cuando algo es consagrado, es cuando esa persona o aquello o lo otro se usa exclusivo para un servicio, para algo en específico. Es decir, en el caso que nos muestra como ejemplo, dice que, por ejemplo, cuando una persona es un científico y se consagra y se dedica a encontrar una cura de cierta enfermedad, solamente está exclusivo sus estudios, su tiempo, sus recursos para encontrar la cura de esa enfermedad. No se dedica a nada más, aunque sepa hacer otras cosas, solamente se dedica a eso. Y cuando algo es consagrado, tiene cierto reconocimiento, cierto prestigio. Porque pasa de ser un objeto común, pasa de ser algo profano, que es lo que significa, algo secular, algo que es como cualquier cosa, y pasa a ser exclusivamente y dedicado a Dios. Resumiendo, consagrar es la acción de hacer algo sagrado, de apartar o de dedicar, y sagrado es la cualidad de lo que es digno de veneración y que está apartado para su uso divino. Ahora bien, tengamos en cuenta, mis hermanos, que no se puede consagrar cualquier cosa. Por la misma razón de que es sagrado, no cualquier cosa se puede consagrar. Porque hay cosas que simplemente no tendrían sentido que fueran consagrados. Y para ser consagrado tiene que tener un uso, tiene que tener un propósito y tiene que tener una intención, un por qué, un para qué y un a quién o a algo, una conexión con lo que es sagrado. Tiene que tener un porqué para ser sagrado. Eso es lo que nos menciona el Antiguo Testamento. Y como lo vimos en el texto que estábamos mirando, lo que se puede consagrar, que son personas, lugares, objetos, estos tienen un propósito específico, pero no solamente tienen un propósito en específico, sino que no tienen un propósito secular
y que tiene una conexión con lo que se va a realizar en ese momento. En este caso que tomamos como ejemplo de la palabra que estamos leyendo de Éxodo, nos damos cuenta que todo lo que estaba en el tabernáculo, desde las cortinas hacia adentro, incluyendo los mismos sacerdotes, eran consagrados para un propósito en específico. La Biblia nos menciona que la tribu de Leví no podía dedicarse a otra cosa que no fuese al sacerdocio. La Biblia también nos menciona que los objetos que eran del tabernáculo, que eran para rendir culto a Dios y que eran de Dios, no se podían utilizar para otra cosa fuera de ese uso. La Biblia también nos menciona un ejemplo, que todos lo conocemos o la gran mayoría lo sabemos, es cuando el rey en Babilonia toma los objetos que son sagrados del arca del tabernáculo, del rey de Babilonia, cuando toma en el tiempo de Daniel, y los usa para su propio beneficio, para su propia fiesta, para hacer una fiesta. Y perdónenme la palabra, pero en términos más claros, toma las cosas y los vasos y los utensilios, copas del arca, del tabernáculo, para emborracharse él y para hacerse fama y decir: es que yo fui el que tomé allá y ahora está a mi servicio. Y todos sabemos lo que pasó. Y para lo que no sabemos, así en resumidas cuentas, tuvo un castigo inmediato. Fue muerto, su reino fue traspuesto y no terminó en las mejores manos. Para los que quieran saber, digo alguien por ahí, ya lo dije. Pero si miramos más detalladamente en la Biblia, nos damos cuenta que no solamente es esto, que esto lo voy a consagrar, sino que para que sea consagrado, para que sea santificado, tiene que cumplir con unos requisitos específicos. Es decir, no solamente cualquier cosa, cualquier objeto se puede consagrar o cualquier persona se puede consagrar, sino que ese objeto, esa persona, ese lugar tiene que cumplir con ciertas cosas en específico. Es decir, palabras más, palabras menos, tiene que cumplir con ciertas normativas, tiene que cumplir con ciertos requisitos y tiene que cumplir con ciertos estándares para que eso pueda ser consagrado. Es decir, no simplemente es que voy a consagrar esto y ya, sino que si lo miramos en el Antiguo Testamento, en el ejemplo que tomamos desde el principio en el tabernáculo, nos damos cuenta que Dios pone su normativa, pone sus instrucciones detalle por detalle de todas las cosas que hay en el tabernáculo, desde los atrios hacia el lugar santísimo. Esto quiere decir que, aunque quiera ser consagrado, tiene que cumplir con las normativas y con lo que Dios dice. No puede decir algo que es consagrado, que algo es sagrado, si no está, por decirlo de esta manera, si no cumple con lo que dice Dios. Así que en este orden de ideas, no podemos decir que cualquier cosa es sagrada. No podemos decir que cualquier cosa es consagrada. No podemos simplemente porque yo ofrezca algo quiere decir que sea sagrado. No. Tiene que cumplir con ciertas normas, con ciertos requisitos, con ciertos estándares. Y si miramos uno de los estándares que todos conocemos, o que la gran mayoría conocemos en el tabernáculo, es que los objetos del lugar santo y el lugar santísimo tenían que ser ¿en qué? Oro puro. ¿Qué representa? Pureza y santidad. Y más adelante, a los que les gusta hablar del tema del tabernáculo, hay muchos estudios por internet, hay muchos estudios grandes, no sé por qué se digo, y que cada cosa del tabernáculo representa algo. Y como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el tabernáculo y todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Pero miramos la lectura anterior un poco más detenidamente en Éxodo 40. Puede que todas las cosas, los utensilios, los sacerdotes, las cosas, los objetos que van a estar ahí, cumplieran y cumplieran para llegar a Éxodo 40. Y nos damos detenidamente que hay algo en específica, hay algo, hay un punto de aprobación, hay un visto bueno, hay un churito, un check, que dice que verdaderamente eso es consagrado. Y si nos detengamos un momentico en este texto, nos damos cuenta que aparece la palabra unción. Puede que todas las cosas cumplan con los estándares. Puede que todos los utensilios hayan cumplido con la normatividad, que se hayan hecho como Dios dijo que se tenían que hacer, las personas que Dios dijo que tenían que hacerlas, las consagró, pero sin la unción no eran nada. En el Antiguo Testamento, y más exactamente en este capítulo que estamos revisando, que estamos por base, nos damos cuenta que todo, absolutamente todo cumplía. Y cuando Dios le dio la orden a Moisés, le dijo: ahora necesito que unjas
cada cosa, que unjas las cortinas del atrio, que unjas los objetos del lugar santo, que unjas los objetos del atrio, que unjas el lugar santísimo. Y la única manera para que fueran totalmente consagrados a Dios, o que fueran verdaderamente esos objetos, incluyendo a los sacerdotes, que fueran santificados, era la unción de Dios. Sin la unción de Dios no eran nada, eran objetos más. Pero teniendo en cuenta que eran ungidos por Dios y que tenían la aprobación de Dios, ya dejaban de pasar de un objeto común a un objeto consagrado. Ya habían pasado de una persona común a una persona consagrada. Ya sus hijos no eran hijos comunes, sino eran hijos consagrados hacia Dios. Y miramos que hay muchas cosas en la Biblia que nos muestran que fueron ungidas. Miramos que el símbolo como tal para la aprobación de Dios, para que fueran ungidos, era un aceite que Dios mismo había estipulado hacerlo, y que los únicos que podían hacerlo eran las personas que Dios le había dado la autorización, y este aceite era exclusivamente para la consagración. Los que les gusta tomar apuntes, Éxodo 30, capítulo 22-25, dice que es una mezcla especial de mirra, canela, cálamo, aromático, aceite de oliva, que se usaba solo y exclusivamente para ungir y consagrar las personas y los objetos que se dedicaban al servicio a Dios. Como nos damos cuenta, el objeto que estamos hablando en este caso es el tabernáculo, y como habíamos dicho, que todo objeto consagrado tiene un propósito en específico, tiene una función, tiene un servicio. En el tabernáculo nos muestra en este caso que es el lugar de la presencia de Dios. Ese era el objetivo del tabernáculo, ese era el objetivo de que eso iba a ser consagrado y que era santo en ese momento, era porque no más ni nada menos ahí era la presencia de Dios. El tabernáculo en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, representaba la presencia de Dios. Si miramos un poco más detalladamente, nos muestra también que el arca del pacto, en Éxodo también nos dice que el arca del pacto de una u otra manera representaba el trono de Dios aquí en la tierra. Era la presencia de Dios misma ahí, representada por el arca. Y como el hermano Wilson leyó al principio, nos damos cuenta que hubo una persona que cuando el arca se iba a caer, aunque la estaban retomando, cuando la tocó, esa persona no tenía la autorización, no tenía la dignidad, no tenía la posición de poder tocar el arca, y por eso murió. Porque el arca era sagrada. Aunque tenía una buena intención, sí, la tenía. Y no es que Dios no sea injusto, sino que Dios tiene unos reglamentos, unas normas que tienen que cumplirse. Por eso mismo es que esta persona murió. Miramos también que todo lo que estaba dentro del tabernáculo eran utensilios y eran objetos para rendirle culto a Dios. Por eso es que esto eran ungidos. Y hay algo, aunque no lo mencionamos al principio, hay algo que también menciona sagrado, que se consagra a Dios, y son las ofrendas que se entregaban en el tabernáculo. Eran propiedad de Dios. Es decir, cuando una ofrenda, o sea, diezmos, votos, primicias, pero en este caso, cuando las ofrendas se entregaban en el tabernáculo, pasaban de dejar de la propiedad de la persona que la estaba entregando a ser propiedad exclusiva de Dios, y Dios disponía de esa ofrenda. Es decir, se la entregaban a Dios, y ya al entregarse a Dios quedaba consagrada. Pero teniendo en cuenta también que las ofrendas, que las que se le entregaban, o sea, de ofrenda de las primicias, sea ofrenda, sea un voto que se daba, tampoco se podía entregar de cualquier manera, y tampoco se entregaba cualquier cosa, para que fuera acepto a la presencia del Señor. Porque si se entregaba cualquier cosa, era rechazada la presencia de Dios. Y en ese momento, más adelante, nos damos cuenta que unos hijos de Aarón, que ya se mencionó aquí anteriormente, entregaron lo que llamaban fuego extraño, y la misma presencia de Dios los consumió por hacer algo que no tenían que hacer. Y más que no tenían que hacer, era cómo no tenían que hacerlo, porque ellos estaban en la disposición, pero lo entregaron de una manera en la que no era. Ahora miremos otro ejemplo. Nos damos cuenta también que en el Antiguo Testamento, o en la Biblia como tal, habían también personas que eran ungidas con este aceite. Nos damos cuenta en este caso, como lo tomamos aquí,
que los sacerdotes también eran ungidos. Y que con esta unción que vimos en Éxodo 40, tenían la función, los sacerdotes, de ser mediadores ante Dios. Es decir, eran los únicos seres humanos que estaban autorizados y que tenían la dignidad, que tenían la posición de presentarse delante de Dios. Los únicos que tenían la autorización de presentar sacrificio eran los sacerdotes. Los únicos que podían entrar al lugar santo eran los sacerdotes. Y el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer la ofrenda por el pecado era el sumo sacerdote. No era cualquiera. Tenía que cumplir ciertas reglas, ciertas especificaciones, y ahí sí poder hacerlo. Dice la historia en el tiempo judío que la vestidura sacerdotal tenía unas campanillas atadas y que al sacerdote se le ataba una cuerda en el pie, porque si era indigno de entrar a la presencia de Dios, la presencia de Dios le cobraba la vida. Y la única manera de saber si el sacerdote estaba vivo era que se estuviera moviendo en todo momento para poder escuchar las campanillas. Si las campanillas no se movían, jalaban la cuerda para que el sacerdote se moviera. Y si se movía, decían, el sacerdote sigue vivo, la ofrenda sigue siendo apta ante los ojos de Dios. Pero si el sacerdote no se movía, lo que hacían con la cuerda era jalar el cuerpo al sacerdote y escoger un sumo sacerdote. La historia en sí no muestra que haya pasado una circunstancia, no muestra que haya pasado eso, pero sí muestra que era la manera en que el pueblo judío se daba cuenta si el sacerdote seguía vivo o no. En este caso, los sacerdotes fueron ungidos para servir a Dios en el tabernáculo. Nos damos cuenta también que los reyes, exactamente tanto Saúl como David, fueron ungidos por el profeta Samuel. Y la unción de ellos quería decir que cuando se derramaban ellos, simbolizaba que Dios iba a reinar a través de ellos a su pueblo. Teniendo en cuenta que tal que Saúl fue nombrado rey por manos de hombre y que David fue nombrado rey conforme al corazón de Dios. No van a quedar mucho que quedan aquí, pero nos damos cuenta que la unción era la aprobación de Dios para esto. Sin unción no hay nada. Ahora bien, ¿qué era lo que hacía eso sagrado o lo que hacía eso santificado? ¿Por qué era santo? No era por el ritual, no. No era simplemente porque hubiera unas normas, no. Era porque había un santo que santificaba eso. Porque como dijimos en un momentico, voy a cumplir todos los requisitos. Y lo miramos en la historia de cómo David fue ungido. Había mejores hombres físicamente hablando, con mejores capacidades, que eran sus hermanos. Pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en lo que mira el hombre, porque yo miro las intenciones del corazón. Y por eso es que David fue ungido, porque era conforme al corazón de Dios y porque tenía la aprobación de Dios para ser ungido. Nos damos cuenta que Dios, en este caso, y como lo vimos anteriormente hablando, Dios es el que santifica, Dios es el que purifica, Dios es el que le da el estatus, por decirlo así, a todas las cosas, en este caso al tabernáculo, para que fuera santificado, para que fuera sagrado, para que fuera consagrado. Por eso es que tenía un estatus, por eso es que no era pasado de lo profano, era de algo común y pasaba a ser algo especial, algo diferente, algo que no era cualquier cosa, porque era Dios mismo el que estaba ahí, porque era para Dios que se había consagrado eso, no era para otra cosa. Y por esa misma razón, al ser consagrado para Dios, y como le dice un texto aparte del sacerdote que tenía la placa en la frente que decía santidad a Jehová, en otras versiones dice dedicado a Dios, y en otra versión dice consagrado al servicio de Dios. Eso era lo que hacía sagrado, eso era lo que hacía santificado, eso era lo que hacía especial el tabernáculo, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, y porque la presencia de Dios es santa, todo lo que está alrededor de la presencia de Dios, todo lo que va a culto y que va conforme a lo que Dios dice, Dios lo consagra, Dios lo hace santo, Dios le da un estatus diferente, Dios le dice, esto está fuera de lo común y esto es consagrado a la presencia de Dios, no para otra cosa. En este orden de ideas,
El que verdaderamente importa que haga algo sagrado es Él. Y si miramos más adelante al final del capítulo de Éxodo 40, dice que cuando Moisés hizo todo lo que había dicho el Señor, que derramó el aceite de la unción, que derramó aceite en el tabernáculo, en las cosas del tabernáculo, y cuando derramó aceite al sacerdote y a sus hijos del sacerdote, bajó la presencia del Señor y tomó el tabernáculo. Dice que bajó una nube y conforme a la presencia del Señor. Y en el último versículo, si mal no me acuerdo, dice que cuando esa nube se movía, era porque la presencia de Dios se movía y todos se tenían que mover conforme a la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios estaba ahí quieta, todos estaban ahí quietos porque era la voluntad del Señor que estaban ahí. Porque significaba resguardo, porque significaba seguridad, porque significaba que estaban haciendo conforme a lo que decía el Señor. Ahora bien, yo creo que ustedes ya saben por dónde es que voy. Por ser Dios quien es, por ser Dios lo que representa, es que existe lo sagrado. Y por eso es que hay consagración. Por eso es que hay algo que tiene un sentido de consagrarse. Porque en este caso, si no existiera Dios, el Dios que tenemos nosotros, el Dios verdadero, simplemente sería un objeto más. Por eso es que cuando nosotros tenemos respeto por lo sagrado, volviendo al tema ya, es que estamos teniendo respeto y temor al mismo Dios. Amén. Porque yo no presento cualquier cosa delante de una persona que tenga un alto rango. No, yo tengo que presentar lo mejor y conforme a lo que Él me diga. ¿Cuánto más tengo que presentar lo que dice el Señor con sus reglas, con sus estatutos, con sus estándares, para que verdaderamente esa ofrenda o lo que sea que yo esté presentando delante de Dios lo vea con agrado al Señor? Porque si presento cualquier cosa delante de la presencia del Señor, si presento cualquier cosa de cualquier manera, perdón la insistencia, déjame decirle que Dios tiene la dignidad, tiene el poder, tiene la potestad de rechazar lo que se le presenta si no es agradable a Él. Y sé que suena duro, pero créame que hay oraciones que Dios no escucha. Sé que suena duro, pero créame que hay canciones que Dios no escucha. Sé que suena duro, pero hay ofrendas que Dios no recibe. Sé que suena duro, pero hay vidas que Dios rechaza simplemente porque no están conforme a lo que dice la voluntad de Dios. Y en este caso nos damos cuenta que el aceite de la unción en el Antiguo Testamento era un aceite que hacía el sacerdote, que hacía el profeta para ser ungido y para que la presencia del Señor estuviera en aquel profeta, en aquel sacerdote, en aquella persona que Dios decidía y que Dios decía, que Dios obligaba, por decirlo de una manera, que iba a ser consagrado. Y si somos más detallistas, en este capítulo de Éxodo 40, nos damos cuenta que antes que el sacerdote fuera consagrado, que fuera ungido, dice que el sacerdote, que Aarón y sus hijos, se laven, se pongan las vestiduras y así sean ungidos. Usted, querido hermano y querido amigo, que se estaba preguntando por qué muchas veces la palabra de Dios dice que bautices primero en el nombre de Jesucristo y después recibirán el don del Espíritu Santo, es porque tenemos que ser limpios primero delante de la presencia del Señor, para que su presencia, para que Dios mismo sea el que nos unja a nosotros, y al ser ungidos con su Santo Espíritu somos consagrados para Él. Pasamos de un estatus de ser una persona común, perdón por lo que voy a decir, pero pasamos de ser cualquier persona, cualquier pecador, cualquier persona que está afuera, que no conoce a Dios, cuando sentimos su presencia, cuando aceptamos su palabra, cuando obedecemos lo que dice Dios y cuando Dios mora en nuestra vida, pasamos de ser una persona común a una persona consagrada a Dios. Pasamos de ser algo que no tenía ningún valor, un pecador más, pasamos a ser un sacerdote, un rey delante de la presencia del Señor Jesús. Y Él es el que consagra. Él es el que le da ese estatus de consagrado a algo. No es porque nosotros cumplamos ciertas leyes, ciertos mandamientos. Y perdón por lo que voy a decir, no es porque vengamos todos los días a culto, no es porque oremos todos los días, no es porque hagamos una cosa o aquello. No, nosotros somos consagrados a Dios porque tenemos una relación íntima con Él. Es porque tenemos algo que Él nos ha dado y porque Él nos ha levantado a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados. Así que cuando estamos hablando por respeto a lo sagrado,
Tenemos que tener primero que todo respeto hacia Él. Porque si no tenemos temor y respeto hacia Él, mi querido hermano, mi querido amigo que está en este momento, no vamos a respetar lo que está consagrado. Si no tengo respeto de lo que es Él y no tengo exactamente en la cabeza o no tengo en mi corazón verdaderamente quién es Él, para quién es que lo estoy entregando, porque es que lo estoy entregando, no tiene ningún sentido que haya una ofrenda, que haya un sacrificio, que haya una oración, si no tengo verdaderamente en claro a quién es el que le estoy presentando el sacrificio, a quién es el que le estoy presentando la alabanza, porque es que estoy viniendo todos los días a un lugar, porque es que oro todos los días, porque es que leo una palabra, porque es que voy a hacer algunas cosas y comienzo a hacer cosas que humanamente hablando no me gustan. Pero comienzo a seguir algo, comienzo a seguir su voluntad, comienzo a seguir su palabra, porque sé que Él es santo, porque sé que Él lo merece y porque sé que Él pagó un precio muy alto para que yo fuera consagrado a Él. La palabra de Dios me dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, y yo sé que todos conocemos este texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el texto que casi no nos gusta: vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, éramos cualquier cosa, pero que ahora sois pueblo, no cualquier pueblo, sino que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. No sé si usted me haya entendido, querido amigo y querido hermano, pero cuando estamos hablando de respeto por lo sagrado, es porque hay una presencia sobrenatural que hace que esto sea sagrado. Este lugar no es sagrado por las cosas que tiene, no. Este lugar es sagrado porque hay un Dios todopoderoso, y porque su presencia está en este lugar. Es porque este lugar es sagrado. Es por eso es que este lugar no se presenta para una fiesta. Es por eso que este lugar no se presta para cantar canciones seculares. Es por eso que este lugar y las cosas que están en este lugar no se prestan para el designio humano, sino que se prestan única y exclusivamente para el servicio de Dios. Y de la misma manera, así como nosotros fuimos sacados de un mundo que tenía solamente corrupción, de un mundo que tenía solo maldad, de un mundo donde solamente había pecado, y que el Señor nos sacó, nos limpió, nos lavó y nos consagró, es que ahora nuestra vida es consagrada a Él. Voy a pedirle el favor, mi hermano, que se coloque en pie. Déjeme decirle algo más. Que la consagración en este momento, como ya le hemos hablado, es por medio de su Santo Espíritu. Es el visto bueno por parte de Dios. Y nosotros no somos llenos del Espíritu Santo para poder ser salvos. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo es porque Dios ya nos dijo que somos salvos. Y en ese orden de ideas, déjeme decirle, querido hermano y querido amigo, que acá todavía hay uno, que aún sigue consagrando, que aún sigue dedicando. Y déjeme decirlo de esta manera, querido amigo, querido hermano: nosotros somos creación de Dios, hechos por Él y para Él. Y cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, y se lo digo con experiencia, con conocimiento de causa,
es que encontramos un sentido a nuestra vida. Es que le encontramos el propósito que tiene nuestra vida. Es que le encontramos la razón de vivir, nuestra razón de ser. Nos damos cuenta que no es simplemente ser profesional, estudiar, tener dinero, tener esto, tener aquello. No, sino que nos damos cuenta que nuestra razón de ser va mucho más allá de las cosas materiales, mucho más allá de que lo que encuentra en este mundo, y que nuestra verdadera existencia, nuestra manera, razón de existir está en entregarle nuestra vida a Dios. Y Dios es el que nos hace especial. Dios es el que nos hace especiales. Con su amor y con su misericordia, Dios nos muestra de una manera que no nos podemos entender, la verdad, su amor inmensurable, de tal manera que nos hace sentir que somos diferentes, que tenemos verdaderamente un propósito en nuestra vida. Y si usted y si yo quiero verdaderamente tener un propósito en esta vida, le invito hoy a que levante su mano y que le entregue su vida a Dios. Sé que puede sonar para el amigo, que puede sonar para la visita, pero déjeme decirle que así muchas veces como Aaron tuvo que lavarse con agua, y así como los sacerdotes tenían que lavarse todas las veces con agua para poder rendir culto, para poder rendir la ofrenda, para poder ofrecer el sacrificio que tenían que ofrecerle, tenían que lavarse. Así nosotros tenemos que lavarnos diariamente para poder entregar un verdadero sacrificio, una verdadera ofrenda, una verdadera oración delante del que verdaderamente es santo, delante del que verdaderamente lo merece. Así que ese momento también es para que nosotros nos purifiquemos, para decirle al Señor: Señor, tengo esto, tengo aquello. Yo sé que tú me puedes purificar, yo sé que tú me puedes lavar, yo sé que tú puedes hacer de mi vida algo especial. Y no sé cómo usted quiere decirse. La palabra no está dada. Lo que el Señor me dio ya lo di. Ahora solamente falta que usted le entregue lo que el Señor quiere recibir de usted. Oremos, mis hermanos. Soberano Jesús, Dios todo.